Hola, esto es Real Biopolítica. Soy Iván Oreto, anfitrión. Bueno, vamos a hablar hoy día sobre el comercio de plata, sobre cómo apareció de un momento a otro y cómo también va a desaparecer de un momento a otro, y cómo va a desaparecer para unos y para otros sí. Vamos a hablar de esto, pero antes te pido que entres a nuestro canal, donde hay cosas que no se pueden publicar en los medios dominados por el sistema. Y lo estás viendo aquí, ¿ya? Te pido que entres a nuestras redes, donde hay cosas que no se pueden ver en otros sitios porque no quieren algunos grupos que se sepan mucho sobre la verdad, ¿no? Y entres a nuestro canal de YouTube. Entra a nuestro canal de YouTube, donde vamos a colocar este video. Otros videos no podemos colocarlo acá, pero puedes verlo también a través de nuestro canal de Telegram. ¿Ya? Bueno, empecemos. ¿Qué vamos a hablar hoy? Esto es lo que ha pasado. Han investigado el comercio de plata en el Mediterráneo desde la guerra de Troya hasta el final de la Edad de Hierro. Acá puedes ver estos trozos que se llaman Hall-Silber, o sea, trozos de plata. El comercio se hacía en base a la plata. Y últimamente también va a pasar lo mismo. El comercio se va a hacer en base a la plata. Este es un tesoro de Hall-Silber que data de mediados del siglo XI a.C., más o menos por la guerra de Troya. También hemos hablado del tema de la guerra de Troya, sobre el tema de la fundación de Agadir, de todo eso. Bueno, todo eso se hizo en base al comercio de la plata. Después, los españoles reconstruyeron el comercio de la plata a través del galeón de Manila, unos milenios después. Pero siempre ha sido la plata. Y ahora va a ser la plata cuando el mineral tecnológico, que es el oro, se vuelva un metal de poder. Pronto será así, un metal de poder, y el oro no será comercializable, solamente será comercializable por su valor político, que es su valor político tecnológico, del cual ya hemos hablado aquí. Y por lo tanto, la plata le va a reemplazar. ¿Dónde está la plata? En el cobre. El cobre sirve para hacer alambres de cobre para poder crear la energía de conversión de energías libres a la energía de plasma. Ya hemos hablado de los generadores de plasma que se están fabricando últimamente para crear la energía de un sol o de muchos soles. Con esa energía ilimitada tendrán poder ilimitado. Los imperios siempre han pasado por esa etapa, buscar energía ilimitada o energía continua para tener poder ilimitado. Los romanos también han pasado por esa etapa. Los romanos hicieron una construcción, un complejo de ingeniería para sacar energía de una pendiente de agua que encontraron en la zona de Arles, y con esa energía tenían energía continua, y con eso podrían moler granos, hacer herramientas y todo eso, para poder hacerlo en masa y así tener más control. Sin eso no hubiera habido imperio. Y también sobre otros factores más que también hemos visto aquí. Sin eso no hay imperio. Es así. El emperador simplemente es algo que se coloca en una camita ya hecha, en una estructura tecnológica ya hecha. Ahí falta un emperador, aparece el emperador. Igual, cuando se crea la estructura tecnológica actual de la tecnodictadura, solamente faltará un dictador mundial para que entre ahí y listo. Es lo único que faltaría. Pero para eso tienen que armar primero el andamiaje tecnológico, y para eso nos van a hacer pasar por varios realities. De reality sanitario pasaremos a reality climático. Y ya hemos hablado de eso. Bueno, este tesoro de Hall-Silber, bueno, ¿qué nos quiere decir? Nos dice que antes de la invención de la acuñación con imágenes de iconos religiosos, los emperadores ególatras y los potentados locales, así como los pueblos del Levante meridional prehistórico, usaban pequeños artilugios de plata, prácticamente pura, como dinero o como predinero, según a quien le pregunte. O sea, esto era un material de intercambio. Todo esto era un material de intercambio. Eran como monedas. Te diré algo, la plata que usaban los antiguos israelitas, que aparecen ahí en el Viejo Testamento, y sus predecesores en la región, era importada y pagada mediante trueque, es decir, con otras mercancías.
Con eso conseguían esta plata. Eso lo podemos ver en la Biblia. Hay un profeta, Ezequiel o Jeremías, que habla sobre el comercio internacional de ese tiempo. Bueno, la procedencia del intercambio de manos de plata en el Levante meridional, o sea, en el Medio Oriente, pegado al Mediterráneo, de la época cananea o la época israelita, fue investigada por muchos científicos, ¿no?, franceses, israelíes y australianos. Lo han investigado y han sacado unas conclusiones muy impactantes. Bueno, no había mineral de plata en la zona del Levante. Incluso antes de la acuñación existía el comercio internacional. Bueno, es lo que dice. Bueno, la pregunta sobre si no había mineral de plata en la zona del Levante se soluciona con la investigación. Y vamos a ver cómo es esa investigación. Sucede que antes de la acuñación existía lo que se llama esto, que estás viendo acá, que se llama Halbseiber, que era uno de los productos básicos que se intercambiaban por bienes. Sabemos que la primera moneda la acuña el rey Quijes en Lidia, año 600 o 700 antes de Cristo, por ahí. Pero antes de eso, se usaban estas moneditas que tú ves acá, estos pedazos de plata. Esos pedazos de plata eran usados como monedas. Con eso se intercambiaban bienes, productos básicos. Pero la pieza de plata, ¿de dónde venía? Bueno, el argot académico le dicen Halbseiber, que es la palabra alemana para trozos de plata cortada. Se hicieron análisis geoquímicos de los rastros de plomo de 45 de estas piezas, encontradas en 13 enclaves diferentes, que datan del 1300 a.C. al 586 a.C. Hemos visto el 1300 a.C., hemos visto también temas de ahí. El 586 a.C., el actual Israel, y los territorios palestinos, incluidos Ecrón, Megido, el Armagedón, Megido, y En-Gedi. Año 586 más o menos es cuando empieza la diáspora del reino de Israel, por ahí. Ese año, hasta ese año. Y el año 1300 son más o menos 200 años después de la caída de Troya. 1300 es el inicio de los estados micénicos, cuando los estados micénicos empiezan a formarse, a tomar cuerpo. Eso sería el año 1300. Eso no sería eso, ¿no? Bueno, sucede que este comercio de plata existió antes y después de estos imperios. Estos imperios caían, se restablecían, pero el comercio seguía, el comercio no paraba. El comercio iba más allá de los estados, de la suerte que los estados tomaban. Más bien, los estados lo que hacían era aprovechar este comercio para empezar a crecer y empezar a forjar imperios o potencias locales o regionales. Al comparar los hallazgos con muestras de mineral, encontraron que la mayor parte de la plata se había extraído del sur de Egeo y los Balcanes, Macedonia, Tracia e Iliria. De aquí se extrae la plata, de esta zona, de Iliria, o sea, de los Balcanes. También algunos Halbseiber provenían de lugares tan lejanos como Cerdeña y España. Ya hemos hablado del oro español. También tendremos que hablar de la plata española. Antes del dinero la gente podía compartir, intercambiar o prestar. Hoy te doy una cabra y después me darás pues un saco de harina, ¿no? Es un intercambio directo de valor. Pero con el tiempo comenzaron a surgir representaciones indirectas de valor y la riqueza. En Mesopotamia, hace 7000 años, en todo el cercano oriente y el Valle del Indo, algo más tarde, a medida que se desarrollaba la agricultura y la gente se volvía más sedentaria, antes de que surgiera la alfabetización, se usaban fichas de arcilla con simbología simple que se interpretaban como representativas de un valor. ¿No? Ostras de arcilla, fichas de arcilla. Estas tenían forma de discos o líneas grabadas que representan una unidad de trigo, cebada o aceite. Hasta podía haber fichas de arcilla con figuras de animales, como vacas o
Otros símbolos que denotaban propiedad o valor del bóvido, del ganado. Ya hemos visto cómo en California también usaron monedas, pero en conchitas chiquitas. En cambio, aquí era más importante, aquí era con plata, con un metal precioso, que usaba monedas en el occidente y oriente asiático. O sea, en toda esta zona, que es la zona que después se llamaría grecorromana, en toda esta zona, antes de que existieran los griegos, antes de que existieran los romanos, ya había un comercio en toda esta zona. Después, por diferentes formas, en diferentes lugares, el dinero empieza a emerger. No se sabe exactamente cómo es que emerge esto, cómo es que esto aparece, pero aparece. Aparecen estas pequeñas trozos, estas pequeñas piezas de plata para comerciar. Esto es el origen del dinero en la edad de bronce final. En la edad de bronce. Estas piezas de plata se originaban a partir de trozos forjados que se estropeaban, o sea, de residuos de la plata. Hacían un cáliz de plata, hacían una copa de plata y aparecía un trozo ahí que se soltaba. Un trozo de más en la copa. Se quitaba el trozo de la copa y se pulía la copa para que sea perfecto. Ese trozo servía para comerciar con él, servía de moneda. Esto es Oriente Medio. Se usó como medio de pago antes de que se inventaran las monedas. Ya sabemos que eso sucedió en el reino de Lidia, con Giges, en el año 600 y tanto, 700 y tanto por ahí. Sucede que en lo que hoy es Israel, estos Halsaiber se usaron como dinero predinero desde hace unos 4000 años hasta el año 300 antes de Cristo. Ojo, estamos viendo que estos reinos aparecen en el año 1000, más o menos. Hemos hablado también de los reinos de Israel, ¿verdad? Aparece en el año 1000. Y en el año 300 es la época de Alejandro Magno. Es la época helenística. Alejandro Magno muere en el año 323, creo, 323. Hasta el año 300 se usó este dinero aquí. O sea, usaban ese dinero. Quizás la Biblia nos aporte parte de esto. Quizás, pero se usó desde hace 4000 años. En el año 2000 antes de Cristo ya se usaba en esta zona estos trozos de metal. Año 2000, en la época de Abraham, ya se usaba trozos de metal. En la época de los macabeos ya se usaba trozos de metal. Los macabeos surgen después de Alejandro Magno, año 300. Quizás en la época de los macabeos esto se seguía usando, pero poco a poco cayó en desuso y los macabeos acuñan sus propias monedas. Quizás eso fue lo que pasó. No sabemos todavía. Quizás investigaciones posteriores nos digan si los macabeos acuñaron sus propias monedas. Bueno, en otras palabras, el comercio con estos Halsaiber es anterior a la fundación de Roma y al surgimiento de los reinos de Israel y Judá. Mientras se desataba la guerra de Troya, estos trozos de plata cambiaban de manos, en un comercio muy dinámico. Como puedes ver, estos son como pequeños lingotes de plata, son mini lingotes o lingotes de bolsillo, así como fragmentos de rotos y de joyas. Acá lo puedes ver, acá los fragmentos, hasta puedes ver el decorado en alguno de ellos. Esos son los Halsaiber. Y era claramente un indicador de un comercio local internacional. Bueno, entonces, una sorpresa a destacar de esta investigación que se ha hecho es que el comercio de plata en el Egeo y el Mediterráneo occidental continuó, aunque en menor medida, después del llamado colapso de la civilización de la Edad de Bronce. Ya hemos hablado de esto y de los pueblos del mar. A pesar de los pueblos del mar, de ese colapso, seguía este comercio de plata. Quizás la gente de los pueblos del mar eran parte también de esta red de comercio. Es lo más probable que también fueran parte de esta red de comercio, y nadie iba a renunciar a ese tipo de comercio de plata. Nadie. Porque era justamente lo que daba vida a todo este sistema económico local y macrorregional en la zona.
Los imperios hititas, los egipcios antiguos, las pirámides, los babilonios, se hundieron en caos y la violencia. Los egeos, los minoicos, los micénicos se cayeron sobre su propio peso. La guerra de Troya, la Odisea, la caída de Canaán, de Ugarit, en Siria, fueron arrasadas. Y mientras tanto, los pueblos del mar, quien quiera que fueran, y hemos hablado de los pueblos del mar aquí en Radio Política, esos pueblos se levantaron y se fortalecieron. ¿Por qué continuó este comercio a pesar del colapso de los países? O sea, los estados colapsaron, el comercio seguía vigente. O sea, los estados más bien surgían para aprovechar este comercio y hacerse poderosos y convertirse en potencias locales o regionales. Eso era. Ahora, ¿qué está pasando? Ahora también ese comercio, hay flujo de datos de un lado a otro y van a crearse ya no estados, sino polis tecnológicas para tomar, polis tecnológicas con toda la tecnología que estamos investigando aquí en Radio Política para captar este flujo de datos y aumentar sus zonas de poder. Prácticamente están haciendo lo mismo, solo que no lo están haciendo con la plata, con estos metales de plata. El metal de plata va a servir en la nueva era tecnológica como metal precioso de intercambio. El oro, por su neuroconductividad en sus consolas para poder controlar a la gente a través de radiofrecuencia, va a ser usado como un poderoso metal tecnológico. Ese va a ser su valor político tecnológico. La plata va a ser un valor netamente de intercambio. La plata es parte de los residuos de la extracción de cobre. Y ya hemos hablado de eso aquí en Radio Política. Pero estos estados antiguos justamente usaron estas rutas de la plata para hacerse ricos, amasar más plata, amasar más dinero, más poder. Por eso los templos eran bancos en ese tiempo. Igual, el nuevo poder tecnológico va a surgir en base a núcleos de poder tecnológico que después se van a fusionar en uno solo. Estos núcleos de poder van a tomar las rutas de datos, las rutas de poder. Así como la plata fluye, los datos fluyen. Y ellos van a copar esos datos y van a controlar la población. Para eso necesitan crear ya no gobiernos, estados, ya no necesitan crear palacios de gobierno, palacios legislativos, palacios de justicia, ya no necesitan crear nada de eso. Eso lo van a automatizar. Lo que necesitan hacer ahora es crear polos de poder tecnológico, con tecnología, y copar esos datos y controlarlos. Quien controle más tiene más poder. Se van a enfrentar entre ellos y al final va a surgir solamente uno. A eso estamos yendo ahorita. A eso estamos yendo ahorita. Los intercambios, como ves, nunca se detuvieron, porque eso es la vena que siempre fluye. Igual pasa ahora con la red tecnológica, hay una vena que siempre fluye. Bueno, la gente del Mediterráneo Oriental en estas épocas antiguas permaneció bastante conectada. La plata fluyera hacia el Levante, como resultado del comercio o también del saqueo. Por eso los pueblos del mar, de los cuales también hemos hablado aquí en Radio Política, eran parte de esta forma de fluir en la ruta de la plata. El tinte verdoso que ves acá atestigua una alta proporción de cobre en la aleación. Acá en esta foto de estos Alzheimer, aquí lo puedes ver, ese verde es cobre. ¿Ya? Por eso estoy diciéndote, la plata es un metal residual que se saca de la extracción de cobre. Ellos necesitan cobre como conductor para conectarlo a sus consolas. Y también, bueno, en parte de las consolas, momentáneamente lo van a hacer, pero también lo van a usar para conectarlo al gran reactor de plasma, que ya lo activaron en marzo. Y se dieron cuenta que funcionaba. Ahora lo está mejorando. Esa es la energía de modificación, es la energía intermedia, es la energía de transición. Para eso necesitan el cobre. Y el cobre siempre va unido a la plata. Y lo está haciendo acá. ¿Dónde está una de las mayores minas de plata del mundo? En Perú, Antamina. Ahí está. Y ahí también hay bastante plata, junto con el cobre. Por eso sale aquí, esta plata sale verdosa, porque tiene cobre. Ya nos estamos entendiendo, necesitan ese cobre como transición.
Necesitan bastantes toneladas de cobre para conectarlo a una fuente de plasma y hacer que esa cosa arda. Ya la tecnología está, solamente falta aplicarla. Y una vez que enciendan ese switch no se apague, tendrán el poder. ¿Qué elecciones? ¿Qué elecciones del Tribunal Constitucional? ¿Qué elecciones de Congreso? ¿Qué elecciones de presidente? No va a servir. Ya tienen el poder. Elijas tú a quien elijas, el poder ya lo tienen ellos. ¿Te das cuenta? Bueno, cuando la agitación social descendió sobre Canaán, en el momento en que sus ciudades cayeron y los ejércitos egipcios se retiraron para curar sus heridas junto al Nilo, los comerciantes de la Edad de Bronce, final u otros, comenzaron a degradar el valor de los high cyber. Los tesoros que proceden del colapso de la Edad de Bronce eran de plata casi pura, pero después del colapso, la plata se adulteró. Los tesoros que datan del periodo de implosión se aliaban con cobre, que era local. Procedía de Timna, una mina de cobre en el Negev. Timna era de los edomitas, descendientes de Saúl. Ya hemos hablado de Timna aquí en Radio Política. Bueno, ellos son los que tenían este cobre para poder malear la plata, ¿no? Y así tener más piezas de plata. Lo adulteraban con cobre. Es como ponerle más harina al queso, para que no se den cuenta que hay poco queso. Algo así. O echarle mucha agua a la leche. Es como vender leche aguada, solamente que aquí están vendiendo plata con otros metales. Así lo adulteraban. Y eso lo conseguían gracias al cobre que había en el Negev, en Timna, donde estaban los miembros del reino de Edom, que todavía no era un reino nómade, como lo hemos visto anteriormente. Un estado sin capital. Porque para que exista un estado necesitas una capital. Para facilitarte el poder, sí. Pero bueno, pronto hablaremos de qué pasará con los estados actuales también. ¿Qué necesita un estado actual para ser estado? No es exactamente lo que nos han enseñado en los libros de cívica, de educación cívica. Son otras cosas que últimamente están desmoronándose. También dice que le agregaban arsénico para que los trozos parecieran estar hechos de plata casi pura. O sea, para darle color, para darle brillo, le daban arsénico. O sea, para maquillarlo. O sea, era plata adulterada. Plata adulterada. Los investigadores sospechan que los primeros estafadores que manipularon la plata y crearon los falsos high cyber pueden haber sido los propios antiguos egipcios. Cuando el caos asoma la cabeza, necesitan divisas fuertes, por así decirlo. Necesitan adulterar su plata. La plata adulterada. Bueno, entonces aquí podemos entender cómo funciona siempre este sistema. Entonces, cuando comienza a adulterarse el high cyber, estos trozos de plata se adulteran, la gente comienza a buscar algo más fiable. Es aquí cuando surgen las monedas. Ya hemos visto que las primeras monedas aparecen en el reino de Lidia en el año 600 y tanto con el rey Giges. Es lo que dicen, ¿no? Que surgen ahí. Entonces, la gente empieza a buscar sus propias monedas. Ya no tienen confianza en esto. El mismo sistema se autorregula. Pero los estados aprovechan esta situación y crean ya sus propias monedas. El estado creaba su propia moneda y tenía su propio respaldo. Las primeras no eran más uniformes que los high cyber. No todas estaban hechas de metal, pues algunas monedas eran de piedra. De todos modos, alrededor del año 450 a.C., el sur de Levante le había dado brillo a las monedas y ese fue el final de los high cyber como moneda. Si es que lo fueron alguna vez. Ahí es cuando termina el high cyber. Se adultera, ya era un negocio floreciente usar estos high cyber, pero después, con la erupción de los pueblos del mar,
siguen moviéndose estos trocitos por toda la zona de Europa y del Medio Oriente, siguen moviéndose, pero llega un momento en el cual hay un problema con la plata, ya no hay mucha plata, ya hay un pequeño problema social y político, que lo vamos a ver después, y ya hay una escasez. Y para paliar esa escasez, tienen que adulterar la plata. Igual la gente se da cuenta y la gente busca sus propias opciones. Y el high cyber desaparece y aparecen las monedas de los distintos reinos helenísticos, los reinos locales que aparecen en toda esta zona del Mediterráneo. Así. Aparecen así y aparecen un nuevo tipo de Estado. El Estado con su propia moneda. Poco a poco aparece un Estado más centralista que crea su propia moneda y que la impone. Pero aún así no pueden ir contra la fiabilidad del pueblo, del público, del consumidor. El consumidor decide qué tan fiable es esa moneda y qué tan falsa es. Eso es lo que ha visto la élite. La élite también va a crear una moneda. Ahora la moneda no va a ser un cyber, no va a ser una moneda de plata, no va a ser una moneda de piedra, no va a ser la moneda que usamos actualmente, que es de lata. ¿Te das cuenta? Tus monedas son de lata. Mira el material, es lata. Actualmente ya no es así. O sea, ya no va a ser así. Las monedas van a ser monedas digitales, electrónicas. Monedas de ceros y unos, dominados por una central, que va a decidir cuántos ceros y unos vas a tener tú en tu monedero digital. Y así el control será total. La gente ya no podrá crear sus propios medios o medidas de valor. La gente ya no lo podrá crear. Se lo van a imponer. Se lo van a imponer poco a poco y la gente no podrá evaluar el valor de las monedas, sino que se los van a evaluar a ellos. Es comunismo, comunismo tecnológico. Aquí, en estos tiempos antiguos, la gente evaluaba el valor de la moneda. Cuando el high cyber estaba adulterado, la gente evaluaba eso, ya no le daba tanto valor como antes. El pueblo, el consumidor, daba el valor a la moneda, daba la fiabilidad a la moneda, otorgaba la confianza o no. El sistema se autorregulaba bastante bien, pero en el mundo tecnológico posterior, nadie va a tener la potestad de cuestionar el valor de esas monedas digitales. El Estado, regido por el que ha de venir, será el que imponga el valor y nadie podrá cuestionarlo bajo pena de agarrar el teclado y colocar suprimir o deletear en la marca que les van a poner a cada uno en específico. ¿Mm? Ponen deletear y se acabó el problema y ya se acabó el cuestionador de esa moneda falsa digital que van a imponernos. Porque eso es lo que van a hacer. Y lo están haciendo. Te van a hacer creer, ya hemos visto, acá en Rebel Política puedes encontrar esos vídeos, ¿no? Te van a hacer creer que lo mejor es la moneda digital. ¿Sí? Es lo mejor para evitar que estornudes o que te resfríes, ¿entiendes? Y ellos van a controlar esa moneda digital y por lo tanto te van a controlar a ti. Porque cuando la gente tiene plata y tiene recursos, la gente se siente autodeterminada. Pero cuando la gente no tiene nada y depende de un Estado que le pone plata a su monedero digital, la gente es sumisa. Es así. Por eso el comunismo te mantiene pobre, para tenerte sumiso. ¿Ya? No creas que porque hay comunismo, porque no te creas que porque el comunismo te dice que no, hay más, que no va a haber más pobres en un país rico, significa que lo va a cumplir. No es parte del plan comunista, ¿entiende? Y estos que van a venir después usan comunismo con tecnología. Ahora usan un comunismo arcaico acá en Perú. Pero los que vienen después, que tienen el control, que ya hemos hablado del control del mundo,
Ellos usan comunismo, pero con tecnología, con ellos como administradores, pero con tecnología, y eso es otra cosa. Bueno, eso fue todo. Esto fue Real Biopolítica, recordándote que la verdad está a la vista. No te olvides de entrar a nuestros canales para que puedas entender más sobre esta situación. Nos vemos hasta otra ocasión. Saludos.